En este video vengo a hablarles de mis 5 películas favoritas de terror y de suspenso basadas en hechos reales. En este video pretendo contarles, aparte de cuáles son estas películas, hacer la diferencia entre lo que pasó en pantalla y lo que pasó en la vida real, haciendo un paralelo de los crímenes o las situaciones paranormales que sucedieron en estos casos. Así que no perdamos más tiempo, vamos con el video y con el número 5. En el quinto lugar me quedo con un clásico que es conocido por ser un caso basado en un hecho real. Me refiero a El Conjuro, estrenada en 2013 y dirigida por James Wan. Una gran película, por cierto, que luego sacó una serie de secuelas. Sí, se sabe que la cuadrilogía del Conjuro está basada en los archivos reales de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Pero siendo completamente honesto, para mí las dos primeras películas son las mejores. La 3 y la 4 son pasables, pero no son tan buenas ni tan intensas como las predecesoras. La primera película específicamente se centra en el terrorífico caso que vivió la familia Perron en 1971, al mudarse a una granja en Harrisville, Rhode Island, donde fueron acosados por presencias malignas. La familia, asustada, contactó a los Warren y de ahí en adelante es una espiral descendiente a una historia realmente terrorífica, que toma inspiración tanto en hechos reales como en otros films de terror, como El Exorcista, Poltergeist, El Ente, otra gran película, Actividad Paranormal y otras. Aunque la esencia de la historia y los fenómenos que sufrió la familia son reales, Hollywood dramatizó de sobremanera la historia para hacerla más intensa, más cinematográfica y, en otras palabras, más hollywoodense. Pero ¿y cómo fue la historia real de la familia Perron? En 1971, Roger y Carolyn Perron se cambiaron a una antigua casa de campo con sus 5 hijas. Durante los 10 años que vivieron allí, experimentaron eventos paranormales, al punto que sus vidas se vieron muy afectadas. En su casa hubo actividad paranormal intensa con ruidos inexplicables, olores fétidos, objetos que levitaban o desaparecían, y puertas que se abrían solas. Tanto los padres como los niños afirmaron que la casa estaba habitada por varios espíritus, algunos inofensivos y uno muy agresivo llamado Bathsheba Sherman. Al no poder soportar más, llamaron a los Warren. Según los reportes que hicieron los investigadores paranormales, la madre, Carolyn, fue la que sufrió los peores ataques físicos y llegó a hablar en idiomas extraños. Bueno, ¿y qué cambió Hollywood entonces? Para intensificar el suspenso, la película modificó o exageró varios eventos, claramente con el objetivo de hacer más atractiva la trama. Por ejemplo, en la vida real los Warren nunca realizaron un exorcismo en la casa. Esto en parte porque la Iglesia Católica no lo autoriza tan fácilmente. En cambio, intentaron realizar una sesión espiritista que, según los Perron, empeoró las cosas. También se modificaron los ataques para hacerlos más extremos. Momentos de la película como el perro fallecido, la madre poseída levitando por los aires y las amenazas directas de muerte, obviamente no pasaron exactamente así y fueron dramatizados para la gran pantalla. ¿Y el resto de la saga también está inspirada en hechos reales? Pues sí. Ed y Lorraine Warren fueron figuras reales y muy polémicas, ya que no todo el mundo creía realmente que fueran investigadores paranormales, sino más bien que manipulaban a la gente con sugestiones psicológicas para conseguir engañar al público y así documentar numerosos casos, ganar fama, dinero y reputación. Y las secuelas de esta franquicia también están inspiradas en sus expedientes. El Conjuro 2 está basada en el famoso caso del Poltergeist de Enfield, ocurrido en Londres. El Conjuro 3 está basada en el juicio de Arne Cheyenne Johnson, quien asesinó a su casero y alegó ante el tribunal que el diablo lo obligó a hacerlo. Y la película de Annabelle, que aunque no está basada en ningún hecho real concreto, sí está inspirada en una supuesta muñeca poseída que actualmente está bajo llave en el Museo de los Warren. En el cuarto lugar les tengo una sorpresa, porque aquí tengo una película chilena. Yo sé que tengo gente que me ve, por ejemplo, de México y Argentina, así que a esas personas que probablemente no saben de esta película, se las recomiendo absolutamente. El Chacal de Nahuel Toro se estrenó en 1969 y fue dirigida por Miguel Litín. Es una película en blanco y negro, pero ojo, eso solo aumenta la tensión y el peligro, la sensación de peligro y de violencia que tiene esta película. El Chacal de Nahuel Toro es una de mis películas favoritas, un film de crimen y drama basado en hechos reales que relata la vida de un campesino llamado Jorge del Carmen Valenzuela Torres, quien cometió un terrible y brutal crimen, un homicidio múltiple al asesinar a su conviviente y a los 5 hijos de ella. La principal característica de este clásico chileno es la cámara y el montaje en tono documental, dándole un toque realista y muy crudo al relato. Además, esta película usó locaciones reales en donde ocurrieron los hechos, incluyendo el lugar del crimen.
y usó los textos oficiales del caso, entre ellos el expediente de la causa judicial y entrevistas de prensa al Chacal. Este film es parte de lo que se llamó el nuevo cine chileno y sin duda alguna es una de las películas mejor logradas de su época. En él se tocan diversos temas como la marginalidad, las consecuencias de una educación precaria, la moral, la pena de muerte y la redención. La recomiendo por su atmósfera siniestra, su crudo relato apegado a la realidad y por su maestría cinematográfica, además de la notable interpretación de Nelson Villagra interpretando al Chacal de Nahuel Toro. Pero ¿cómo fueron los hechos reales? El crimen se cometió el 20 de agosto de 1960 por parte de un campesino analfabeto y alcoholizado llamado Jorge del Carmen Valenzuela Torres, al igual que en la película. Este asesinó a su pareja, Rosa Rivas, y a los 5 hijos de ella en la localidad de Nahuel Toro, cerca de San Carlos, en la región del Ñuble. Y para evitar los spoilers, les cuento que la película en realidad sigue tal cual como fue su vida, así que si no la han visto les recomiendo que lo hagan. Es un relato fidedigno del caso. Ahora sí voy a hablar con spoilers acerca del resto del caso post-crimen. Esto es parte de la película también, así que si no quieres conocer el final, te recomiendo saltar a la siguiente película. Tras el brutal asesinato múltiple, fue apresado y condenado a muerte. Durante los años que estuvo recluido en la cárcel antes de la ejecución, Jorge del Carmen Valenzuela fue alfabetizado y rehabilitado. Aprendió a leer, escribir y otros oficios, transformándose profundamente. A pesar de su reinserción y arrepentimiento, el sistema judicial de la época mantuvo la sentencia y finalmente fue fusilado en 1963. En tercer lugar, les tengo una recomendación poco común, pero sí es un clásico del cine que tienen que ver sí o sí. Me refiero a M, el vampiro de Düsseldorf, una película estrenada en 1931 que es visceralmente aterradora. Esta película de Fritz Lang no es derechamente terror, sino más bien suspenso criminal, pero los hechos sí fueron terroríficos. Esta película clásica está parcialmente inspirada en hechos reales, ya que toma como base el caso de Peter Kürten, un notorio asesino en serie que aterrorizó a la ciudad alemana de Düsseldorf a finales de la década de 1920. Fritz Lang, el director, y su esposa construyeron el guión basándose en reportes de prensa sobre los crímenes de Kürten, quien asesinó a varios niños y mujeres. Aunque el caso real sirvió como punto de partida, la película no es documentada o una recreación exacta de la vida de Kürten. El director tomó los detalles generales del asesino y los utilizó para explorar el pánico moral, la paranoia colectiva y cómo la sociedad se organizaba, tanto la policía como el bajo mundo del crimen, ante una amenaza de este tipo. Así, mientras el asesino lucha contra sus propios demonios, escapando e intentando pasar desapercibido del ojo público, en paralelo podemos ver cuáles son los planes de la policía para atraparlo, pero también cómo las mafias y el crimen organizado deciden atraparlo y eliminarlo, para que la policía salga de las calles y poder seguir con sus negocios. Esta es una obra maestra del cine, con una trama atrapante que hace reflexionar a la audiencia sobre cómo funcionan los diferentes componentes de la sociedad entre los crímenes brutales y sus consecuencias éticas y morales. Además, esta fue la primera gran película en presentar a un asesino en serie en la pantalla grande. En segundo lugar, voy a hacer un poco de trampa porque este es un caso real que inspiró muchas películas, pero las dos más grandes, diría yo, son Psicosis y La Masacre de Texas, dos joyas inspiradas en los crímenes de Ed Gein. Tanto Psicosis como La Masacre de Texas están fuertemente inspiradas en el infame asesino en serie y profanador de tumbas estadounidense Ed Gein, también conocido como el Carnicero de Plainfield. De hecho, su figura marcó un antes y un después en el cine de terror, cambiando el enfoque de los monstruos sobrenaturales a los horrores de la mente humana, dando un toque más psicológico al género. Psicosis de 1960, dirigida por Alfred Hitchcock y basada en la novela de Robert Bloch, que a su vez fue basada en los crímenes de Ed Gein, toma elementos claves de la vida de Gein, en particular su reclusión y su relación profundamente enfermiza y dominante con su madre. El asesino ficticio de Norman Bates comparte el aislamiento social de Ed Gein y su tendencia a vestir la ropa de su madre muerta, recreando la confusión de identidad y el horror psicológico del caso real. Por otra parte, La Masacre de Texas, dirigida por Tobe Hooper, lleva los crímenes de Ed Gein al extremo, centrándose en una familia de caníbales trastornados. En este film, Leatherface, el villano principal de la familia, replica directamente las conductas más grotescas de Ed Gein,
ya que utiliza la piel de la cara de sus víctimas como máscaras y usa el resto de sus víctimas para crear objetos, ceniceros, pantallas de lámparas, sillas y más. En la vida real, Ed Gein fue conocido por tener muebles y objetos domésticos fabricados con partes de cuerpos humanos. Eso es real. Esta macabra afición sirvió de pilar para construir la atmósfera grotesca de la granja de los asesinos en el clásico de Hooper. Pero la diferencia es que Ed Gein solo mató a 2 personas. Los demás cadáveres los obtuvo exhumando cuerpos, es decir, desenterrándolos del cementerio local. Un poco menos violento, pero igual de escabroso y grotesco. Y en primer lugar me quedo por supuesto con un clásico y mi película de terror favorita de todos los tiempos, El Exorcista, que mucha gente no piensa que está basado en hechos reales, pero sí, está basado en un hecho real. Esta película fue estrenada en 1973 y fue dirigida por William Friedkin, una verdadera obra maestra del terror y del séptimo arte en general que todos deberían ver por lo menos una vez. Tanto la película como la novela están inspiradas en el caso real de un niño de 13 años, conocido bajo el seudónimo de Roland Doe o Robbie Mannheim, ocurrido en 1949 en Maryland y San Luis, Estados Unidos. El autor de la novela, William Peter Blatty, quien también fue el guionista de la película, basó la historia en un reporte que leyó sobre este supuesto exorcismo. ¿Pero qué fue real y qué fue ficción? Si bien la posesión y los rituales son la base, la historia sufrió grandes cambios para convertirse en el clásico de terror que conocemos hoy en día. En la vida real, en realidad se trataba de un niño de 13 años, no de una niña llamada Regan, y el nombre real del personaje fue Ronald Edwin Hunkler. Además, los supuestos fenómenos comenzaron tras la muerte de su tía, con quien el niño jugaba a la Ouija. Tanto en el libro como en la película, la Ouija simplemente aparece en la casa. Y específicamente en la película, Regan le dice a su madre que está hablando con el Capitán Howdy, de quien sospechamos después de ser realmente el diablo. Recuerden que en la película original esta presencia demoníaca se identificaba como el diablo. El nombre de Pazuzu, que se popularizó, solo vino en la segunda película, no en la primera. Tanto en la novela como en la película, como en la vida real, hubo y se reportaron movimientos de muebles, levitación y marcas en el cuerpo. Eso fue completamente real. Lo que no ocurrió en la vida real fueron escenas tan extremas como la secuencia del crucifijo, la rotación de la cabeza o la muerte de sacerdotes. Todo eso fue agregado para hacer una experiencia mucho más cinematográfica y terrorífica al caso. ¿Y qué pasó en la vida real? El exorcismo de Roland Doe duró varios meses y requirió al menos 30 sesiones, pero finalmente fue declarado libre de posesión y tuvo una vida normal. De hecho, estudió ingeniería y trabajó para la NASA, participando en las misiones de Apolo 11. Pero en este caso, la dramatización del hecho real realmente forjó una obra maestra de alto calibre, una de las películas más terroríficas de todos los tiempos y una muy difícil de olvidar, en donde seguimos la vida de esta pobre niña poseída y, en paralelo, vemos la historia de este sacerdote quien está luchando contra sus propios demonios y debe enfrentarse al mismísimo diablo para salvar la vida de una niña inocente. Una tremenda película que obviamente todos tienen que ver, así que espero que les hayan gustado estas 5 recomendaciones que en realidad son todas muy buenas películas y las recomiendo sí o sí. De hecho, son mis 5 películas favoritas basadas en hechos reales. Hay más, yo sé que hay muchas más, como por ejemplo El Ente, la cual nombré en este video de hecho, pero que lamentablemente no pudo caber en mi lista top 5, pero que también es una tremenda película basada en hechos reales y que tienen que revisar. Y bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Cuéntenme en los comentarios si conocen más películas de terror o de suspenso basadas en hechos reales. Y si les gustó este video, por favor dejen su like, que me sirve mucho para continuar creciendo en mi canal, y no olviden seguirme también en redes sociales. Soy Nacho Recomienda en todas partes. Oye, y si te gustan las películas de terror, aquí abajo también tengo una lista llena de otras reseñas de películas de terror y de contenido de terror. Así que suscríbete a mi canal y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Que esté muy bien. Chao.